se está haciendo en otros contextos, qué se está haciendo en otras universidades, ¿sí? En cuanto al modelo, me interesaba un poco entender el modelo en su totalidad, como un todo, qué partes tenía, qué lo componía, etcétera, y las implicaciones que ese modelo tenía para los procesos de evaluación. Todo eso se convirtió en mi fundamentación teórica, y a partir de allí, con ese sustento dado en mis pies, empecé a investigar. Además, cuando uno está investigando, tiene que escoger un paradigma. Yo voy a investigar desde qué perspectiva. Para mí fue la perspectiva interpretativa. Yo quería tomar los datos del contexto e interpretarlos en base a los resultados que me arrojara mi grupo de investigación, etc. Además, escogí un diseño descriptivo. Yo pretendía describir, yo no quería explorar o generalizar o cualquier otra cosa. Yo quería describir lo que estaba pasando, nada más. Con lo cual mi diseño fue descriptivo. Y además, estaba en un contexto muy limitado, con lo cual se trataba de un estudio de caso. Yo iba a enfocar el microscopio allí para ver qué era lo que estaba pasando. Sabía de antemano que no podía generalizar, pero tampoco era mi interés hacerlo. Además, apliqué un enfoque mixto. Las investigaciones pueden ser solo cuantitativas, es decir, solo números, y eso está bien. Hay investigaciones que se prestan perfectamente para eso, solo cualitativas, y eso también está bien. O puede ser un enfoque mixto, es decir, hay partes que trabajo a través de lo cuantitativo y partes que trabajo a través de lo cualitativo. Esa fue mi elección. Allí tienen la lista de cosas que yo analicé desde cada una de las perspectivas. Mi población, cuando uno investiga, tiene que tener mucha claridad en cuál es su población. Su población son personas, son asignaturas, son niños, son animales. ¿Qué es su población? ¿Y cómo está compuesta? Hay un universo dentro de lo que yo quiero investigar y hay una población específica en la cual me voy a concentrar. En mi caso, yo escogí 3 periodos académicos diferentes entre sí. Un periodo eminentemente virtual. La universidad en aquel momento tenía periodos exclusivamente para asignaturas virtuales, un periodo regular de pregrado y un periodo regular de posgrado, porque me interesaba tener todos los perfiles de estudiantes incluidos en la consulta que iba a hacer. Además, yo decidí que solamente iba, y ya les voy a contar después por qué, solamente iba a trabajar con las asignaturas que usaba en la plataforma tecnológica de la universidad y no cualquier otra plataforma gratuita o externa a la universidad. Luego les contaré por qué. Y además iba a escoger todas las asignaturas que se impartieran en las 3 modalidades. Las 3 modalidades en términos de uso de tecnología son presencial con apoyo tecnológico, en la cual yo tengo a mis estudiantes conmigo, pero uso la tecnología para apoyarme, para los materiales, etc. Semipresencial, en la cual estoy compartiendo entre presencialidad y virtualidad, y totalmente a distancia, en cuyo caso no veo a mis estudiantes la mayoría del tiempo. ¿Sí? Eso me generó 50 asignaturas. Mi población eran asignaturas. 55 asignaturas de 14 dependencias en las 4 facultades. Eso implicaba 72 docentes y, por extraño que parezca, 3.333 estudiantes. Esa era la población con la cual iba a trabajar. ¿Cómo llegaba yo a la muestra? La población que yo tenía para mí era manejable, porque la tenía cerca, la tenía a mano, podía llegar a ella y era suficientemente pequeña para poder abordarla todo. Decidí trabajar con todo. Tenía un solo problema. Yo era parte de los docentes que estaban allí. Si yo soy parte de la población o del grupo de investigación, yo puedo generar sesgo. Aunque intente ser absolutamente antiséptica, no lo puedo evitar porque yo tengo más información que el resto. Yo sé para dónde voy. Entonces yo generaba un sesgo. Lo que hice fue retirarme, abstenerme de participar. Eso no me afectaba a la población porque había otros docentes de mi misma asignatura que también podían opinar, con lo cual la población de asignaturas no se veía afectada. Me retiré del grupo, con lo cual quedaron 71 docentes. ¿Cómo se conformó la muestra? Yo envié invitación a participar a toda la población, pero solo me respondió una parte, con lo cual mi muestra se conformó sola, de manera espontánea. Mi muestra fue de la población completa
aquellas asignaturas para las cuales recibió respuesta. ¿Sí? Es una muestra espontánea. Eso era el 61,82% de la población, que era alto, tampoco estaba mal. Esa muestra eran 34 asignaturas de 12 dependencias de las 4 facultades, con lo cual mantenía un poco el espectro anterior. 36 docentes y 1.782 estudiantes. Allí tienen los porcentajes que eso representaba. Este grupo de docentes fue mi grupo de investigación. Es el grupo al cual yo le pregunté lo que estaba pasando en sus asignaturas. Para entender cuál era el parecido o las diferencias entre la muestra y la población y ver un poco si aquello era similar entre sí, hice algunas comparaciones. Las líneas que están más abajo, los colores no nos están ayudando, pero las barras que están más abajo son la población y las que están más arriba son la muestra. Con lo cual, allí yo podía ver en términos de cantidad si mi muestra se parecía en distribución a la población. ¿Sí? Lo mismo en cuanto a los periodos. La columna que tienen a la izquierda es la población. En cuanto al periodo académico, lo que tienen a la derecha es la muestra. Y de manera absolutamente espontánea la distribución era parecida. Pudo no haber sido así, pero generalmente eso es lo que ocurre. La conformación de la población se traslada a la muestra, generalmente, puede no ser así. En cuanto a los docentes, una vez más, las líneas que tienen abajo es la población, las que tienen arriba es la muestra. Y nuevamente, la conformación o el comportamiento es similar. Y también en cuanto a la distribución por periodo, y fue de manera absolutamente espontánea. No estuvo nunca en mi control. Nuevamente, pudo haber sido diferente. Mis objetivos me marcaron a mí el camino para las técnicas de recolección de datos, para las técnicas de análisis de datos, etc. Para cada objetivo determiné cuál era la técnica que iba a aplicar para recolectar los datos, quién era la fuente, eso tiene que estar clarísimo, tienen que tenerlo planificado de antemano, tienen que saber quién es el informante clave, a quién me tengo yo que dirigir para poder recopilar esa data que me hace falta, ¿sí? Y los aspectos que yo voy a extraer o a recopilar de ese objetivo en particular. Así para cada uno de ellos. En cada uno determiné fuente, aspectos, técnicas. Usé varias técnicas diversas. Revisión de documentación, por ejemplo, registro de notas o toda la documentación formal que había sobre el modelo académico, etc. Y apliqué un cuestionario. Ese cuestionario lo elaboré yo. Pero por mucho que yo me quiera, no significa que el que lo haya hecho yo significa que está bien hecho desde el punto de vista metodológico. Con lo cual tengo que validar eso. Y tengo que validarlo con expertos, con alguien que sepa del tema. Me tocó validar por juicio de expertos. Y este es un detalle que en mi investigación hay que tener muy presente. Piensen siempre que les va a contestar menos del 20% de la gente a quien le pregunta. Porque generalmente eso es lo que ocurre. Para la ejecución de evaluación educativa, yo invité 20 expertos. Me respondieron 5. Para educación a distancia consulté 16 expertos y me respondieron 2, por increíble que eso parezca. Y para e-learning invité 9, me respondieron 3. Entonces, con un grupo que inició con 45 personas, yo terminé con un grupo de expertos muy pequeño. Tienen que siempre pensar en un grupo mucho más grande que el grupo que para ustedes les da validez. Porque no todos responden. Generalmente, un experto es una persona que está ocupada, que tiene un montón de tareas y que por mucha buena voluntad que tenga, a lo mejor ese no es el mejor momento para él. Con lo cual tienen que preverlo. Tienen que incluir muchos más de lo que necesitan. En mi caso, invité una variedad de países. Solo algunos me respondieron, no todos. Además, hay que elaborar un instrumento. Uno no puede escribirle un correo a un experto en México y decirle, aquí le mando un instrumento, dígame qué le parece. Dígame qué le parece respecto a qué. Entonces hay que elaborar una guía para que el experto sepa qué le interesa que vea, qué le interesa que evalúe.
A mí me interesaba que evaluara la carta de presentación, si yo estaba siendo clara en aquella carta. Me interesaba que viera las instrucciones. Una de las mayores causas de fracaso en encuestas, en cuestionarios y hasta en exámenes es dar mal las instrucciones. Yo necesitaba saber si yo había sido clara y se entendía lo que yo estaba pidiendo que se hiciera.